A partir de este momento, navegaremos en el mundo de la economía social y solidaria. Bienvenidos a Tejiendo Redes. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos los compañeros, compañeras, jubilados, familia electricista. Bienvenidos a su programa Tejiendo Redes. Hoy día está con nosotros el profesor Ignacio López Carvajal, profesor catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenido, Nacho. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor participar con ustedes porque yo conozco que es un grupo combativo, el Sindicato Mexicano de Electricistas. El motivo de la presencia del profesor Ignacio López Carvajal con nosotros, como lo anunciamos hace 15 días, es darle ya otro formato a su programa Tejiendo Redes. La intención será hacer un análisis, una plática, una charla sobre su libro, La empresa social y su administración, el caso cooperativo. Este libro lo estaremos platicando, está dividido en 4 capítulos, cada uno de los capítulos lo iremos desarrollando de manera tranquila, platicándolo, tratando de hacer un momento agradable y con un buen intercambio de ideas. El día de hoy estaremos hablando acerca de la empresa social, la cooperativa como empresa social, su entorno. El Congreso prepara disposiciones contrarias al cooperativismo, la carga que es la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, cooperativismo empresarial, objetivos y fines de la cooperativa, integración horizontal y vertical del cooperativismo. Y para poder empezar, le vamos a dar el uso de la palabra al profesor Ignacio López Carvajal para que nos comente un poquito acerca de él, acerca del libro, por qué lo hicieron, cómo se hizo todo este proceso. Por favor, profesor. Sí, muy bien. Pues mira, este libro lo pensé desde hace tiempo. Yo estaba dando clases en el colegio de bachilleres y algún día le dije a mis alumnos, pues voy a escribir un libro. No, pues estaría muy bien. Posteriormente me contacté con un agente, el profesor Fernando Arias Galicia, y yo para eso ya estaba participando en lo que se llama el grupo promotor del cooperativismo, que era con los del periódico El Día, Pascual, el FAT y otras organizaciones que querían fomentar cooperativas. Y entonces un día surgió la cuestión de, somos grupo promotor, ¿cómo podemos promover el cooperativismo? Y por ahí comentamos, bueno, pues si estamos en un medio de comunicación, ¿por qué no usar el periódico El Día para hablar de cooperativismo? Y entonces dijeron, bueno, pero decía uno de ellos, pero tienen que comprometerse a escribir, porque si no hay continuidad con los artículos, pues esto no va a prosperar. Entonces todos dijimos, no, pues sí nos comprometemos, y entonces todos los lunes salía una inserción de cooperativismo. Y entonces ahí empecé a escribir sobre cuestiones administrativas. Yo de profesión soy administrador de empresas, egresado de la UNAM, y entonces mis dos pasiones son las clases y el cooperativismo, pero también el ejercicio de mi profesión. Y entonces pensé, bueno, pues voy a hablar desde mi profesión de qué es el cooperativismo, ¿no? Entonces vinculé la cuestión de que la cooperativa es una empresa y cuestiones administrativas de la misma empresa. Entonces saqué un artículo que se llamaba Los emprendedores sociales. Y esto de los emprendedores sociales, pues, que está en el libro, pues tiene que ver de que no es lo mismo alguien que emprende un negocio particular y que pues él va a contratar gente y van a trabajar para él y él es el que dirige el proyecto. En cambio, los emprendedores sociales, que son los cooperativos, pues entre todos tienen que armar el proyecto y cuando ya el proyecto se echa a andar, pues entre todos va a funcionar ese proyecto. Entonces son dos aspectos totalmente diferentes. Y ese artículo se lo presté al profesor Fernando Arias Galicia, que escribió un libro de administración de los recursos humanos, y era un profesor que pues tenía mucho prestigio y su libro era de texto para
no nada más en México, sino en Latinoamérica. Y lo estaba actualizando. Y entonces me dijo un día, te voy a dar una sorpresa. Me habló por teléfono y dice, ve la editorial que está a un lado de la Torre Bit, ahí en Avenida Cuauhtémoc, y preguntas por tal persona. Y así lo hice y dijo, pues espérame, tengo una lista de gente que va a recibir ya el libro que acabamos de editar. Y entonces en ese libro aparecí yo, en la página 80. Dice, fíjate, cuando tengas el libro, ve la página 80, y era el artículo de los emprendedores sociales. Y cuando le fui a dar las gracias, pues me dijo, oye, pues tus ideas son muy buenas porque nadie ha escrito sobre eso, deberías de escribir sobre ello. Y yo dije, bueno, si me lo dice una gente que tiene un texto que es texto en Latinoamérica, no nada más de México, pues voy a hacerlo. Y entonces seguí escribiendo en el día, y muchos de esos artículos luego me sirvieron para darle fondo a mi libro. Cuando ya me decidí, pues ya tenía como cerca de 22 artículos, pero entonces me enfrenté, voy a hacer un libro cooperativo. Y un libro que escriba yo solo, pues no es cooperativo, es mi libro sobre cooperativismo, pero yo lo quiero hacer como libro cooperativo. Y entonces, de las aportaciones que tenían mis compañeros en el periódico, retomé las que me parecían más interesantes y que eran acordes con mi libro, y las inserté. Entonces, pues yo soy la voz cantante en el libro, pero hay otras participaciones. Entonces, siento que entonces así hice un libro cooperativo, porque somos varios los que estamos haciéndolo para la intención de hablar de la empresa social. Y entonces, pues así surgió. Pues es para nosotros una sorpresa el poder escuchar, el poder saber que así nació el libro, ¿no? Y este libro, que se edita en conjunto con los compañeros de Pascual Boing, de la Cooperativa de Trabajadores de Pascual Boing, que fue editado en el 2009, si no me falla la memoria, y que hemos tenido oportunidad de platicar con el profesor Ignacio López Carvajal, tanto en el programa, su programa Tejiendo Redes, como en diferentes campamentos que nos ha ido a apoyar, nos ha ido a dar pláticas a los diferentes compañeros acerca de la alternativa cooperativa. Vamos a entrar en materia, pero antes me gustaría, Nacho, porque aparte dentro del prólogo del libro y dentro de estas primeras páginas, tú comentas que era dejar plasmada la memoria de tus vivencias, de lo que has pasado en la vida. Y no sé si pudieras platicar un poquito de eso con respecto, ahí hablas mucho igual, que es parte del primer tema, ¿no?, de los kibutz, y que pudieras platicar para que los compañeros supieran a qué se hace referencia con estos temas. Bueno, hace rato estaba comentando con uno de los compañeros aquí de la cooperativa que pues yo estuve 2 meses en Israel. Mi primer trabajo fue como promotor de cooperativas. Yo entré al cooperativismo igual por una cuestión circunstancial. Yo, como administrador, me encantó mi carrera como teoría, pero cuando entré a la práctica, a la empresa privada, pues eso de trabajar para un capitalista extranjero, porque era una empresa transnacional, Xerox de México, me parece que era muy buena empresa en ese momento, y una empresa muy flexible, pero lo que pasa es que no me tocó el área correcta, y entonces mi jefe, que no tenía preparación, pues me vio como una posible amenaza y me hizo la vida imposible. Y entonces me salí de esa empresa, y por casualidad pues tenía una decisión buscando un nuevo empleo, en entrar a Olivetti, que era también una empresa líder en el ramo de las máquinas, o entrar a la Secretaría de Industria y Comercio en esa época, como promotor de cooperativas en la Dirección de Fomento Cooperativo. Y ya el lunes tenía que decidir, pero en Olivetti iba a hacer la entrevista final, y en Fomento Cooperativo ya me decían, preséntate a trabajar. Y dije, pues, es el gobierno y todo, pero ahí lo tengo seguro. Y quién sabe si en Olivetti la entrevista final, pues no me quede. Entonces me voy a lo seguro. Y yo llevaba una idea de que el cooperativismo no funcionaba, porque cuando llevé la carrera en Derecho Mercantil, el maestro dijo, parte de las figuras mercantiles es la cooperativa. Pero cuando se llega al capítulo respectivo dice, esta figura por sus características la remitimos a su propia ley.
entonces está y no está. Era el pretexto simplemente para poder darle un marco legal a la cooperativa, porque pues nosotros sabemos que de la Constitución se derivan varias leyes. El 123, pues la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y así como esas otras leyes, pero no hablaba nada del cooperativismo específicamente, sino se hablaba dentro el capítulo de la Ley del Trabajo, que las cooperativas podían ser, se podía hacer cooperativas de vivienda, porque son de interés general. Y el artículo 27 mencionaba que las cooperativas no constituían monopolios, pero no se hacía mayor referencia, no había un artículo que dijera la cooperativa es esto y funciona para esto, ¿no? Y entonces por eso tuvo, yo creo, que entrar a la ley mercantil como pretexto para darle un fondo legal, pero luego tenía su propia ley. En este caso, la cooperativa como empresa social y su entorno, ¿a eso es a lo que se refiere el libro, Nacho, o tiene algunas otras características? Sí, y entonces en este sentido, pues ya viendo lo que era la cooperativa, pues me interesó, porque entonces yo tenía una cierta visión social y encajaba perfectamente en esa visión social una empresa manejada por sus trabajadores. Y por eso en esa época me empezó a interesar lo que era la autogestión. Entonces, dentro de esa época se hablaba mucho de la democracia económica, que eran las formas de participación de los trabajadores en las empresas. Y entonces empezaba desde los contratos colectivos, seguía con los consejos obreros y varias cosas hasta llegar a la autogestión, que es la empresa totalmente ya en manos de los trabajadores. Entonces, que los trabajadores pueden ser capaces de manejar su propia empresa. Y entonces es el sentido que me gustó de la cooperativa. Y en un libro de administración también proponía, ¿no? Pues la administración, pues el administrador ya estar en función de tanto del capital como del trabajo. Pero uno decía, pues si me paga el capital, pues a quién voy a servir, pues al capital, ¿no? Si aunque más quiera, si me pongo del lado del trabajo, al rato me cobre, ¿no? Entonces en la cooperativa pues no había esas contradicciones. Dentro del libro que tú escribes, que tú desarrollas como parte de tus vivencias, uno de los principales puntos que tocas es la cooperativa como empresa social y su entorno. No sé si pudieras explicar a los compañeros por qué ese tema y qué importancia tiene. Sí. Yo como administrador, pues también vemos teorías administrativas. Entonces la teoría de sistemas es una de las teorías que en un momento dado era más completa y aunque era muy teórica, mencionaba que la cooperativa se vinculaba a los sistemas abiertos. Los sistemas cerrados pues no existen en la vida social, porque son los sistemas como el reloj, que tiene su propia vida mecánica, y pues nada más hay que darle cuerda, y si tiene pila, pues hasta que se agota la pila se sustituye. Pero los sistemas humanos tienen entradas y salidas. O sea, toda organización humana que haya, de organizaciones, pues es abierto, porque pues ¿de dónde provienen sus insumos? Pues del mercado. ¿Hacia dónde van sus productos? Hacia el mercado. Hay un proceso interno de transformación, pero las entradas y salidas generalmente tienen que ver con el entorno. Y los estructuralistas pues también hablaban de que había una gran contradicción en las empresas, porque mientras no se acabara la contradicción capital-trabajo, pues las empresas lo único que iban a hacer es atenuar esa contradicción, porque es el entorno en el que se están desarrollando las empresas. En el caso de la cooperativa surge como una alternativa al sistema capitalista de una empresa colectiva en manos de los trabajadores. En este sentido, ese es el entorno que tú le das en el libro, Nacho. Así es. O sea que hay que considerar que hay suprasistemas, sistemas y subsistemas. ¿A qué se refiere eso? El subsistema es como mirar con un microscopio y así hacia adentro. O sea, una empresa está organizada por áreas y en esas áreas hay departamentos y esos departamentos tienen diferentes niveles de personal. Y hacia arriba, la cooperativa actúa con su entorno inmediato, inclusive pues lo podemos elevar más y con el país, ¿no? Con los sistemas económicos en los que se encuentra el país.
Hablaste de 3 sistemas, un suprasistema, un sistema Y un subsistema. subsistema. En el suprasistema, ¿cómo sería? En ese entorno no sería nada más así como que la superficie, me imagino yo que es algo más Sí, grande. sí, por eso, digamos, el entorno inmediato pues es la comunidad y ya el entorno general pues es el país. En ese caso, ¿cómo se le podría llamar a la relación que tuviera con otras cooperativas a nivel internacional en otros países o con otras comunidades o ámbitos de la economía social y solidaria, Entonces también sería con su ambiente externo, con ambiente externo? que ya sería el supersistema porque va creciendo, ¿no? Es el país, es el continente, es el mundo. Sí, esto para poder dejar claro que no solamente estamos hablando de un espacio, de un sector que sea nada más tu entorno social o tu país, ¿no? Sino que puede esto trascender, como lo han hecho otras cooperativas, que Así es. hay ejemplos, ¿no? Sí, sí. Y pues la cooperativa como otros pues abastece el mercado local, nacional y pues si pueden exportar, pues exportan, ¿no? Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte, le vamos a pedir a nuestro compañero Héctor Pimentel que nos deleite con alguna canción, con algún tema y regresamos con ustedes. No se vayan. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, que el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, 1000 voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad. Con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirán. Su paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar que el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 El pueblo unido jamás será. Después de esta breve pausa, regresamos con ustedes para seguir platicando con nuestro invitado estelar del día de hoy, el profesor Ignacio López Carvajal de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y ya que nos platicó cuál fue este proceso del libro La empresa social y su administración, el caso cooperativista, pues vamos a continuar con este tema. Y ahora que nos pudieras explicar, Nacho, en el caso del Congreso prepara disposiciones contrarias al cooperativismo. Queremos entender que por el tiempo en que se elaboró esto fue en el 2009 y 2 temas. El Congreso prepara disposiciones contrarias al cooperativismo y la carga que es la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS. Sí. Muy bien. Mira, durante toda la historia de la ley nueva,
pues con el tiempo se han hecho ajustes, ¿no? Se metió que no había nada más dos formas, que era producción y consumo, sino que las cooperativas de ahorro necesitaban también tener su parte fundamental, porque en el mundo son los tres movimientos que se mueven. De hecho, pues el cooperativismo nació con cooperativas de consumo, en Francia fueron las cooperativas de producción y en Alemania las cooperativas de ahorro y préstamo, con Raiffeisen y Schutzdelitz, ¿no? Entonces, pues faltaba en México que se consideraran las cooperativas de ahorro y préstamo, ¿sí? Siempre ha habido otras. Luego, otro de los cambios fue que hablaba de que quienes podían certificar firmas para la constitución de una cooperativa, para sí, la constitución, y entonces se decía que eran los presidentes municipales, pero el Distrito Federal en ese momento pues no tenía una división de municipios, sino era de delegaciones. Y entonces hizo una modificación para decir que el representante administrativo político de la delegación era el que podía certificar firmas. Y luego hubo otro cambio para ajustar un poco de lo que sería la reglamentación de las cooperativas de ahorro y préstamo. Entonces hablamos creo del 2001, 2007 y 2009 en cambios. Pero ha habido intenciones de crear siempre nuevas leyes, o sea que manejan la idea de que pues ya la ley es obsoleta y hay que manejar otras. Y todos los legisladores a lo largo del tiempo han hecho muchas propuestas, pero obviamente los legisladores no conocen de cooperativismo o a veces se dejan llevar por alguna corriente cooperativa que quiere hacer un cambio, pero muy a su manera de funcionar, ¿no? Alguna vez me comentaban que querían que el presidente del Consejo de Administración quedara como definitivo, porque pues bueno, así convendría vitalicio, vitalicio, ¿no? Y entonces pues se pierde la esencia democrática del cooperativismo, ¿no? Que inclusive algunas modificaciones era que se habían dado facilidades para que las cooperativas de ahorro y préstamo formaran un banco, y luego pues el gobierno se arrepintió porque pues eso podía representar una amenaza a la banca comercial, ¿no? Y entonces quitaron esa parte, en fin. Entonces siempre hay esa intención de cambiar la ley, pero los cooperatistas son los que tienen la última palabra, y entonces hay movimientos que van en contra de esas reformas porque lo consideran no conveniente, ¿no? Para mí que la ley del 2000, del 94, pues está muy bien. Claro, toda ley es perfectible, ¿no? Y a mí pues sí me parecería que sí merecedora de cambios, pero a lo mejor no tal vez una nueva ley. Yo soy de esa idea porque esta ley quita algo muy importante que muchos olvidaron. Con la ley del 38, el Estado registraba, supervisaba y vigilaba. Y entonces hubo una sobreregulación a las cooperativas que las ahorcaba. Y ahora esta ley pues habla de que se van a registrar como cualquier otra empresa en el registro público de la propiedad y del comercio, sección comercio entonces, ¿sí? Y para mí eso es una gran ventaja, ¿no? Porque antes un registro podía tardar de 6 meses a 6 años, y pues si la gente tenía necesidad de organizarse para salir adelante, pues ya cuando les daban el registro yo creo que ya se morían de hambre, ¿no? Y ahora pues puede tardar de, pues no sé, un mes a 3, 4 meses, y todo depende de la gente, ¿no? Inclusive hasta podrían tardar menos, es cuestión de que se pongan de acuerdo. Muy bien, ese es en el caso de la parte del Congreso prepara disposiciones contrarias al cooperativismo. Sí. En esas fechas estábamos hablando del 2009, todavía estaba Vicente Fox Quesada, no, ya estaba Felipe Calderón Hinojosa, sí. ¿no? Él era el que estaba en ese entonces como presidente de la República, y obviamente el marco jurídico va cambiando de acuerdo a las necesidades y también depende de qué partido o qué presidente esté en el poder, porque es muy institucional, ¿no? Este contexto. Claro, o sea, pues ahí era privilegiar más a la empresa privada que a la cooperativa, ¿no? Entonces, pues a lo mejor hubiera muchas leyes que tenían candados hacia el cooperativismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y una de las cosas importantes es que se insertó las cooperativas de ahorro y préstamo, pero no les han dado nunca libertad, o sea, para que se desarrollen como tales, y entonces las consideraron como
organizaciones auxiliares de crédito, y tenían que tener un encaje legal, una parte de sus recursos, meterlas a la banca privada, en fin, siempre han estado amarradas, y que las cooperativas no pueden financiar a personas morales que son otras cooperativas, sino tienen que ser siempre con personas físicas. Está muy interesante esta parte porque ha ido modificándose de tiempo en tiempo, es decir, el cooperativismo no es nuevo ni a nivel internacional y mucho menos en México. En México se trabajaron otras formas, ¿no? de economía social dentro de los compañeros, dentro de los trabajadores, y el gobierno siempre tratando de poner o imponer candados, regulaciones que puedan darle ventaja no solamente al gobierno, sino también a las empresas transnacionales. Y en el caso de lo que representa la carga de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS. Pues hay una cuestión, con la ley del 38 se estableció un modelo de pago muy que beneficiaba a las cooperativas, que era el sistema de pago bipartita. ¿Por qué hablo de esto? Porque el pago normal es tripartita. ¿Por qué tripartita? Porque el empresario paga una parte, los trabajadores pagan otra, y la institución gubernamental de IMSS pues cubría otra parte. Entonces era 33, 33, 33. Entonces al patrón y a los trabajadores les tocaba un 66% de pago. Entonces se dijo, en la cooperativa todos son socios, entonces no hay una relación obrero-patronal. Entonces es un pago bipartita. Paga la cooperativa y paga el gobierno a través del Instituto de Seguro Social. Entonces se volvía un pago del 50%, no del 66%. Cuando hay la modificación a la ley del Seguro Social, pues como nadie protesta, porque en esa época creo que le tocó la transición de la antigua ley a la nueva, y en lo que se constituían los organismos cooperativos, pues la insertaron como si fuera una empresa privada. Entonces, por un lado, la cooperativa paga como patrona, y los trabajadores como si fueran los asalariados. Entonces hace un doble pago, cuando es que ellos son socios, no hay patrón ni hay trabajadores, todos son socios, ¿sí? Entonces no deberían de hacer el pago tripartito, sino el pago bipartito. Y además, por otro lado, pues el pago que hacen al Seguro Social es de rigor. Y a veces las cooperativas no tienen ingresos permanentes y seguros. Ese es obligatorio en todos los casos y así lo marca la propia Ley General de Sociedades Cooperativas, que es obligación, ¿no? Y es un requisito dentro de las cooperativas. Y dentro de la Ley del Seguro Social también hay un marco que obliga a todo ese tipo de empresas, organizaciones, asociaciones, grupos de personas que tengan fines de lucro o que tengan o perciban un ingreso, ¿no? Sí. Esa es la cuestión y la condicionante. ¿Cuál es el porcentaje, Nacho, no sé si nos puedes decir, de cooperativas, de empresas, principalmente cooperativas, empresas sociales, que derivado de esta ley se ven forzados a cerrar sus operaciones o sus instalaciones? Pues bueno, cuando yo era instructor, llegué a ser jefe de formación cooperativa en la Secretaría del Trabajo, en un organismo que era que era enfocado a la cuestión de CGPET, se llamaba, ¿sí? Ahorita se me olvida el nombre, que era lo de la C, pero era que se dedicaba a la cuestión de lo que había sido la imprenta de los trabajadores, la cuestión de informática o estadísticas, ¿sí? La Coordinación General de Estudios y Estadísticas del Trabajo. Okay. Entonces yo era jefe de ahí, y entonces una vez me tocó ir a Campeche, y resulta que los pescadores pues, estaban muy tristes porque fui a dar un curso a los pescadores, y entonces dijeron, no, pues es que ya el Seguro Social nos dijo que como nos hemos atrasado en los pagos, nos va a embargar los barcos. Y bueno, pues, pensaba yo, ¿y para qué fregados el Seguro Social quiere embargar barcos? ¿Qué va a hacer? Pues no es su función, pero era una forma pues, de presionar para que pagaran. Para que pagaran. Entonces, ¿qué hacemos? Y, entonces, yo veía que México va a renegociar el pago de su deuda. Entonces dije, ¿por qué no hablan de renegociación? Que no se niegan a pagar, pero pues que se haga un nuevo convenio para pagar. Y entonces se fue el señor ese, y ya cuando iba a terminar el curso, pues llegó muy alegre, ¿no? Como que se había pasado en sus copas porque algo iba a festejar, y me dijo, licenciado, fíjese que tiene razón,
nosotros tenemos la capacidad de poder renegociar nuestros adeudos con el Seguro Social. Pero claro, el Seguro Social no lo declara, sino si tú vas y pides una renegociación, te la da. Pero si no la pides, pues te sigue con el proceso de embargo. Y entonces dijo, no, pues sí, pero es eso, ¿no? No perdonan los pagos y a veces las cooperativas no tienen un ingreso seguro como para pagar. Por eso yo proponía, porque creo que sí hay algún un modo donde fuera un registro voluntario. Cuando ya las cooperativas están estabilizadas, pues entonces sí pueden pagar y es una prestación adicional. Pero mientras empiezan, es una carga, porque todavía no estabilizan sus ingresos. Entonces, desde esa perspectiva, podríamos decir que la gran mayoría de las cooperativas en sus inicios y que reciben estas cargas tributarias o de aportaciones para la seguridad social de sus socios, ¿qué porcentaje tienen, Nacho, de que no funcionan y que se ven obligadas a cerrar? Pues no te sabría decir, pero sí afectan mucho, ¿no? Porque pues muchas, hay una alta defunción de empresas, tanto privadas como cooperativas, ¿no? Ser cooperativa no te elimina de que pues, estás en los vaivenes económicos, ¿no? que tiene el país, pero yo creo que el tener un pago adicional pues influye, ¿no? ¿Por qué surge la economía subterránea? ¿No? Porque pagar Infonavit, que no lo pagan las cooperativas, ahí sí, por ejemplo, el Infonavit dijo, pues ellos no son patrones, entonces no se paga, ¿no? Y no está obligada la cooperativa a pagar el Infonavit, ¿sí? Pero pues pagan Infonavit, pagan impuestos, pagan seguro social, pues todo se vuelve una carga, entonces muchos dicen, pues yo me voy por la libre, nada más pago mi derecho de piso y no tengo tantos pagos, ¿no? Comentábamos y preguntábamos, tú comentabas hace ratito, Nacho, que en 1938 había tenido un auge y un impulso, y nuevamente hacemos la misma referencia, ¿no? La cuestión presidencial o quien estuvo en esas fechas en el poder tuvo un auge o tuvo un impulso muy importante. No sé si pudiéramos hacer así como que una cronología que nos pudieras apoyar del 38, quién estaba, por qué cosas pasaron importantes en esta situación y por qué actualmente en esta carga que representa el Seguro Social es también trascendente lo que está pasando en estos momentos en el cooperativismo. Sí, cómo no. Mira, pues hubo una historia, ¿no? Varias leyes en 1927, 1933, que fueron leyes no muy perfectas, pero cuando sube al poder Lázaro Cárdenas ya hace una ley muy consolidada de cooperativismo. Entra dentro de algo que pues hemos olvidado, ¿no? Pues es el periodo postrevolucionario, entonces había un nacionalismo revolucionario, y entonces Lázaro Cárdenas pues no era populista, sino era, según un autor anguiano, pues decía que era un movimiento de masas, ¿no? En el cual pues se retomaba estos sentidos de nacionalismo, ¿no? Y pues nacionaliza el petróleo, funda el Instituto Mexicano del Seguro, el Instituto Politécnico Nacional, lleva a cabo nuevamente la reforma, porque todavía era agraria, ¿no? Porque todavía había algunas cosas, rezagos por ahí. Entonces era una visión y ayuda a que se consolide o que se forme la CTM y la CNC, que se vuelven después los brazos del PRI, ¿no? Pero la idea era que tener un movimiento popular alrededor de Lázaro Cárdenas para poder desarrollar pues todos los cambios. Y dentro de eso pues entra la ley cooperativa, ¿no? Entonces era una ley que pues yo creo que con el tiempo y la práctica gubernamental pues se fue deformando, ¿no? Porque como planteaba, ¿no? Es una ley que registra, supervisa y controla. Y entonces, ¿qué hizo el Estado? Pues, ¿cómo voy a controlar y cómo voy a supervisar? Pues entonces hacía visitas de inspección, sobrepuso a la autoridad máxima que era la Asamblea General, el que la Secretaría de Industria y Comercio o de Economía Nacional, cuando la época de la ley del 38, y luego fue Industria y Comercio, y luego Secretaría del Trabajo, tenía que tomar nota de los acuerdos de las asambleas. Y eso pues hizo que se burocratizara el cooperativismo. Tenían que estar muy pendientes de cubrir todo lo que les pedía el gobierno,
de alguna manera sí estaba bien porque obligaba a los cooperativistas a cumplir con los preceptos cooperativos, ¿no? Pero por otro lado, la Dirección de Fomento Cooperativo era muy pequeña, ¿no? O sea, 70 agentes yo creo y 14 dictaminadores para dictaminar lo que era en un momento dado llegó a ser 10,000 cooperativas, pues no se daban abasto, ¿no? Y entonces pues era muy lento y eso se prestó a que pues que hubiera un poco de corrupción dentro de la dirección, porque bueno, a usted le interesa que dictaminemos, pues bueno, no nos damos por mal agradecidos que usted nos lo reconozca, ¿no? Y pues ahí le daban su billetito y decían, mire, en esta torre y usted está hasta abajo, pero pues ahora lo subimos un poquito más y todos más tenían que seguir esperando algo, ¿no? Pero no tanto como era, ¿no? Entonces empezó a haber muchas deformaciones. Eso no lo previó Lázaro Cárdenas, él quería que fluyera el cooperativismo y de hecho uno de los puntos más altos de constitución de cooperativismo se vivió precisamente con Lázaro Cárdenas. Posteriormente, cuando ya nos olvidamos un poco del periodo de nacionalismo revolucionario y ya empieza Miguel Alemán, entonces ya como que las cosas van de una izquierda a una derecha, ¿no? Por ahí Daniel Cosío Villegas me parece que habla de la teoría del péndulo, ¿sí? O sea, nos vamos tantito como con el populismo de Echeverría y luego ya viene el neoliberalismo, ¿no? Y entonces resulta que en el periodo de Díaz Ordaz, en un año nada más se registraron 4 cooperativas, ¿no? Entonces ahí nos habla de cómo es el vaivén, ¿no? De los intereses políticos, ¿no? Y la visión y de qué manera afecta al cooperativismo. Entonces un poquito es retomar ese sistema abierto en donde pues los aspectos externos de la tecnología, la política, lo social y todo, pues le van afectando a las cooperativas. O sea, como las cooperativas no tienen gran capital, pues ¿qué pasó con las imprentas? Pues seguían con sus antiguos sistemas cuando ya después empezaron a digitalizar y muchas tronaron porque no pudieron modernizarse, ¿no? Entonces así el aspecto externo le afecta al cooperativismo, ¿no? Y más, pues si cambia la política gubernamental y no se vuelve favorable, pues entonces el cooperativismo se tiende a estancarse. Aunque alguien decía, ¿no? Olrano Falsborda, un sociólogo colombiano que estuvo aquí en México, igual que Antonio García Noza, que pues, para mí son mis respetos en cuanto a teóricos del cooperativismo, que pues cada día morían tantas cooperativas, pero igual cada día nacían nuevas cooperativas, ¿no? Porque es el intento, es la lucha de la gente por superar sus problemas, ¿no? Entonces, aunque el gobierno no apoye, pues las cooperativas siguen existiendo, ¿no? Pues bueno, vamos a hacer una pausa, Nacho, si nos acompañas. Vamos a pedir a nuestro compañero Héctor Pimentel que nos deleite igualmente con una canción y regresamos. No se vayan. Ya son demasiados que la pasan mal, hemos dicho basta y echado a andar, nadie en el mundo nos puede parar, empezó la lucha y vamos a triunfar, por fin la justicia llegará a reinar, hemos dicho basta y echado a andar. La sangre caída me supo enseñar cuál es el camino que debo tomar para que en la tierra haya libertad. Levantar cabeza y no mirar atrás, el futuro es nuestro, nueva sociedad. Hemos dicho basta y echado a andar. No le gusta lo que canto acá, los americanos
les vamos a enseñar, combatiendo juntos la pura verdad. Jóvenes o viejos en este lugar, todos con los pobres vamos a pelear. Hemos dicho basta y echado a andar. Ya son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho basta y echado a andar. Nadie en el mundo nos puede parar. Empezó la lucha y vamos a triunfar. Por fin la justicia llegará a reinar. Hemos dicho basta y echado a andar. Hemos dicho basta y echado a andar. Pues regresamos a su programa Tejiendo Redes y continuamos con este primer capítulo del libro del profesor Ignacio López Carvajal, La empresa social y su administración, el caso cooperativo. Ahorita en este segmento vamos a platicar de lo que es el cooperativismo empresarial o el cooperativismo ahora que están hablando del siglo XXI, ¿no? Que es interesante. Objetivos y fines de la cooperativa, Nacho, de tu libro. Bien, pues pues como las cosas han evolucionado, cuando yo entré a Industria y Comercio me dio un curso Joaquín Cano Jáuregui y él decía que bueno que ahora ya se reconoce a la cooperativa como una empresa, porque antes era así como una organización y como se hablaba en esa época de que no eran lucrativas, como que se empezaba a creer que eran hermanas de la caridad, ¿no? Y que no iba a haber ganancias y en fin. Y la ley tenía su reglamento y especificaba muy claramente el reglamento, se entenderá por fines de lucro cuando las cooperativas de productores nada más compren y revendan, porque entonces estaban especulando. Si producen, tienen que llevar a cabo un proceso de transformación, ¿no? Y le están dando valor agregado a lo que hacen. Pero si nada más compran y revenden, entonces están especulando. Y entonces, por eso se decía que no eran lucrativas, no porque no pudieran tener excedentes. Toda empresa es sana que tenga excedentes. Entonces, la cooperativa sí se diferencia pues, de la empresa mercantil totalmente, porque la empresa mercantil se rige por el interés económico. La cooperativa tiene una filosofía que está manifestada en sus principios, y es una empresa democrática y manejada por sus trabajadores o sus empleados, ¿no? Podemos hablar de que no todos son trabajadores, bueno, hay cooperativas donde son servicios y pues entonces todos son empleados, pero que trabajan, ¿no? Entonces, sí es muy importante que se vea la cooperativa como una empresa, porque una empresa es una unidad socioeconómica que produce bienes y servicios, ¿sí? Y quitarnos esa idea de que esa función social y entonces pues no puede tener ganancias, ¿no? La cooperativa tiene objetivos económicos sociales, ¿sí? Y son tan importantes lo económico como lo social. E inclusive yo creo que primero va lo económico. ¿Cómo nos vamos a inscribir al Seguro Social si no tenemos ingresos? ¿Cómo vamos a dar beca a los hijos cuando ya la cooperativa empieza a tener buenos ingresos? O dar prestaciones adicionales de que en lugar de que vayan al Seguro Social, pues vayan nada más a pedir su incapacidad, pero tenemos una clínica que nos atiende especialmente, como sucede con algunas cooperativas grandes, ¿sí? Entonces, primero tiene que venir lo económico para que luego vengan los beneficios sociales, ¿no? Y entonces esa es la parte interesante, los objetivos de la cooperativa son socioeconómicos, ¿sí? Y entonces en la empresa privada los objetivos son meramente económicos con un tinte social. Yo estoy generando empleo, entonces yo soy una empresa social, se dice, ¿no? Tengo una función social y además produzco un producto que es necesario para la sociedad, pero a veces pues producen productos mercantiles, artificiales, Coca-Cola, ¿sí? ¿En qué me beneficia beber Coca-Cola? Que es una bebida que tiene mucho azúcar. Ahora hay anuncios que dicen, ¿usted le daría 12 cucharadas de azúcar a su hijo? Eso es lo que contiene los refrescos, mucha azúcar. Entonces, dañino al cuerpo, porque bueno, pues eso promueve la gordura, y la gordura es un paso para llegar a la diabetes, ¿no? Entonces,
lo que les interesa es vender. Y entonces la publicidad está enfocada a la venta de un producto que a veces no es necesario. Por eso en la economía social y solidaria pues hay el consumo responsable. Analicemos qué es lo que necesitamos realmente, ¿sí? Y entonces hagamos uso de ello. Y entonces eso se arma o se complementa con el comercio justo, los productores de productos orgánicos. Entonces debe haber esa congruencia entre, pues yo quiero comer algo sano, pues no va a ser sano un producto que ha sido fertilizado y abonado y usa insecticidas químicos, porque finalmente el suelo absorbe esos químicos y se van a la fruta o a la planta, y eso consumimos. Entonces se trata de crear una conciencia de todo, ¿no? Las cooperativas entonces no deberían de producir cosas que dañen al ser humano, ¿no? Por eso cuando se habla de economía social y solidaridad, que entran las cooperativas, dice, y producen bienes socialmente necesarios. Y a veces se producen bienes totalmente innecesarios, ¿no? Y ahorita estamos viendo el problema de lo que está pasando con el huevo en Holanda y en Europa, ¿no? Que ha habido una gran cantidad de contaminación precisamente por el uso de químicos, de agroquímicos, que se utilizan no solamente para la fertilización o para el exterminio de plagas, sino también toda la serie de hormonas que les están dando a esos animalitos para que se desarrollen y que obviamente se va a ver en el producto que ellos arrojen, ¿no? Y que en este caso nos generan problemas. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes para ver integración horizontal y vertical del cooperativismo y poder hacer un encuadre de esta primera unidad del libro La empresa social y su administración, el caso cooperativa. Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile. Así es que a poner el hombro vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez se entienda, hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Todos vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro con la unidad popular. Ahora somos gobierno, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. La patria se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha, ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres y como seres humanos podremos vivir en Chile, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Pues después de haber escuchado una pausa musical, vamos a regresar
Para poder hacer el cierre de este segmento, de su programa Tejiendo Redes, hablaremos de la integración horizontal y vertical del cooperativismo que el profesor Ignacio López Carvajal hizo comentario en el libro, y ya posteriormente encuadraremos y haremos algún mensaje para los compañeros. Nacho, si nos pudieras platicar de la integración horizontal y vertical Sí. del cooperativismo. Bueno, esto responde a un principio cooperativo que dice cooperación entre cooperativas. ¿Y por qué esto? Porque la cooperativa, aunque nace en el capitalismo, pues nace a contracorriente del mismo capitalismo, ¿no? El capitalismo es las empresas de un patrón y empleados. Y aquí es emancipar al trabajador para que sea su propio patrón en calidad de socios. O sea, no se vuelven patrones, se vuelven socios y aportan capital y trabajo. Por lo tanto, hay una distribución equitativa de la riqueza y entonces va a contracorriente del sistema. Entonces yo creo que una forma de poder sobrevivir pues es que el propio cooperativismo se apoye mutuamente. Y lo podemos hablar en forma vertical hacia arriba y en forma horizontal entre cooperativas. Hacia arriba, la ley prevé que las cooperativas pueden formar uniones y federaciones. Uniones cuando son cooperativas de diferente actividad. En una comunidad no hay cooperativas de una misma rama. Bueno, pues eso no les va a impedir para integrarse, porque pueden integrarse en una de transporte, con una de consumo, con una de ahorro y préstamo y con otra de producción. Y la federación es integrar a cooperativas de una misma rama, ¿sí? Obviamente, para mi gusto, es más fácil que funcionen las cooperativas federadas porque tienen los mismos intereses, y en las uniones pues son diversidad de intereses y entonces como que se complica un poco más. Estas, a su vez, entran a un tercer nivel, porque ese sería el segundo. Primero es la cooperativa, luego uniones y federaciones, y en un tercer nivel son las confederaciones, que se integran con uniones y federaciones de 10 entidades federativas diferentes. Y entonces ya es cubrir un margen más nacional. Y el último nivel es el organismo cúpula, que es el Consejo Superior del Cooperativismo. Entonces la ley habla de un sistema y un movimiento, ¿sí? Entonces este proceso de integración va formando el sistema y finalmente se llega a generar un movimiento cooperativo. Esto no se mencionaba en las leyes anteriores, esto se menciona en la ley 94, que hay que hacer un movimiento cooperativo para fortalecerse, ¿sí? Desgraciadamente somos mexicanos y yo digo que en el caso de organismos de segundo grado, pues los han cooptado líderes, que entonces buscan un trampolín político para saltar a otros niveles. Y entonces se vuelven organismos representativos. Pero la ley permite que sean organismos de interacción económica. Yo creo que lo que vi cuando fui a Israel, que yo tuve la oportunidad de ir a Israel, fue eso, que hay una integración económica. Si la integración es de tipo política, pues funciona, pero para defender los intereses del gremio, pero también se necesita una integración económica. Y en ese sentido, cuando hablamos de la integración horizontal, pues es que haya apoyo y que se formen cadenas productivas y que varias se integren para comercializar, ¿no? Entonces unas son productoras del campo, otras son cooperativas de transporte que transportan esos productos y a lo mejor aquí en la ciudad se industrializan y hay otras de consumo que las distribuyen, ¿sí? Y entonces hacer una cadena productiva, desde los que producen la materia prima hasta la distribución que llega al consumidor. Y entonces yo siento que sí es bueno que el cooperativismo tenga una visión política, le ha faltado, y eso le correspondería desarrollarlo al organismo cúpula. Y entonces que peleara por reformas fiscales favorables al cooperativismo, la reforma a la ley del Seguro Social para que quede como debe de ser, que es la cooperativa y la institución, porque le decimos que no hay la contradicción patrón-trabajador, ¿no? Capital-trabajo, sino que todos son socios y entonces es directo que la cooperativa le pague
al Seguro Social, porque todos son socios, entonces no hay la parte patronal como es antes. Y lo de los impuestos, pues antes estaba con Lázaro Cárdenas, que vio que cumplían una función social generadora de empleo con las de producción, defender el poder adquisitivo con las de consumo, al integrar productores con consumidores, eliminando a los intermediarios innecesarios que le van encareciendo el precio al producto, y las de ahorro, que van creando una cultura del ahorro, y en base a ese ahorro la gente se puede autofinanciar, porque pueden pedir de la cooperativa a veces hasta 3 veces lo que tienen ahorrado, ¿sí? Que ellos son casi su propio aval, y que si no, pues hay los avales socios que avalan al compañero, ¿no? Dos avales, ya no se necesita avalarlo con bienes, como son los bancos, ¿no? Que tienes que hipotecar tu casa o tu coche para que te den el crédito, sino aquí es en función a la palabra, al compromiso del socio, ¿no? Entonces yo digo que esta integración en ambos sentidos es totalmente beneficiosa. En este caso, y para hacer el encuadre, ya después de haber escuchado desde cómo es una empresa social, cuál es su entorno, cuál es la parte legal, cuál ha sido estas cargas que ha puesto el propio sistema para tratar de delimitar y inhibir el crecimiento de las cooperativas, ¿no? Que se va impulsando los objetivos y fines del cooperativismo. Este tema al final, que como que sería ya la cereza del pastel de este primer capítulo, ¿no? Ya que hiciste todo ese recorrido, que ya las tienes consolidadas, ¿cómo haces para integrarlas? Y en ese proceso ha sido complicado también, ¿no? Con el Consejo Superior del Cooperativismo, con las uniones, que tampoco hay muchas, con las confederaciones, que también son contadas con los dedos de las manos. ¿Y qué opinión podrías tú, Nacho, desde lo que te ha tocado ver de este periodo, de esta parte de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas hacia el cooperativismo, en este contexto del capítulo primero de tu libro? ¿Cómo lo ves tú la cooperativa LF del Centro? ¿Qué perspectivas ves? ¿Qué mensaje les podrías dar a los compañeros en este momento para decir la cooperativa es una alternativa, depende o no depende de ustedes? ¿Qué mensaje podrías dar y cómo podríamos encuadrar esto? Pues de acuerdo a mi experiencia, LF del Centro empieza muy bien, porque es de esos proyectos que nacen con todo prácticamente. Claro, tiene muchas limitaciones, pero ¿a qué me quiero referir con todo? Que hay gente especializada, con experiencia, reciben bienes, obviamente a veces el deficiente es el capital, pero no empieza de cero, en donde tenemos un proyecto y vamos a ver cómo lo desarrollamos y dónde conseguimos el recurso y todo, sino que y nos vamos a preparar para desarrollar, nos vamos a capacitar para poder desarrollar el proyecto. Aquí la gente ya están preparados en dar mantenimiento a instalaciones o para estar trabajando en la generación, ¿verdad? Y entonces ya no tienen que capacitarse, tal vez tengan que actualizar sus conocimientos, pero preparados con experiencia están, ¿sí? Entonces yo creo que este es un proyecto que puede funcionar muy bien. Obviamente, todos los proyectos que inician, pues les pone el gobierno, cuando ve que son proyectos que pueden crecer, les pone trabas, ¿no? Y yo creo que el F del Centro no está exenta de esos problemas, ¿no? Y por ahí he escuchado que pues les entregó talleres, pero pues nada más el cascarón, les entregó una hidroeléctrica, pero estaba inundado el cuarto de máquinas, en fin, ¿sí? Entonces no da lo que prometían o la expectativa que se tenía, ¿no? Pero ¿cómo han salido las cooperativas de esta naturaleza como Pascual y Tradoc? Pues por la fuerza de trabajo que tienen ya preparada, con un mercado que ya conocen, que tal vez dejaron de atender, pero que ya como cooperativa lo van a atender nuevamente, y que no es generar un mercado que no existe, porque estamos empezando, ¿sí? Entonces yo digo que tiene mucho futuro. Ahora, una de las cualidades que yo le veo es que proviene de una organización sindical, y entonces ya existe esos antecedentes de integración. Yo ahora que he convivido con la cuestión sindical, yo veo que los sindicatos tienen pues unas prácticas de fraternidad, que eso les permite la integración. Eso no exime de que siempre haya gente que es opositora y que en un momento dado no le fue fiel al sindicato y se salió, y ahora que ve que va a haber algo bueno, pues van a luchar por incrustarse
pero pues que no, realmente ya legalmente, pues se liquidaron, pues ya tú estás fuera, ¿no? Pero eso lo usa el gobierno para hacer una punta de lanza y tratar de debilitar al movimiento, ¿no? Otra cosa que yo le veo, pues es que hay una visión política muy fuerte, no de partidista, sino política de defender los intereses de los grupos que se están organizando. Y creo que en ese sentido puede ser punta de lanza para un nuevo cooperativismo. Puede ser un modelo de cooperativismo autogestivo, ¿sí? O sea, que abandere la autogestión, de que nosotros somos los dueños de nuestros medios de producción y entonces vamos a luchar por mantener la producción y el mantenimiento de la energía eléctrica para los mexicanos, ¿sí? Y entonces es una lucha nacionalista, cooperativa, autogestiva. Entonces yo creo que esto es un potencial para hacer muchas cosas, pero también va a tocar muchos, digamos, callos que duelen y entonces encontrar la oposición. Y en ese sentido, esta integración pues es muy buena porque no es la integración de cooperativas, sino la integración de cooperativas junto con sindicatos, que es lo que hay en el proyecto de la nueva central de trabajadores. Y si esto se integra con consumidores, pues estamos haciendo ya un círculo cerrado grande de la producción, la distribución, el servicio y integrando con los consumidores. Nada más nos faltaría esa idea del trabajador del campo con el trabajador de la ciudad. Y entonces creceríamos más, ¿no? No son nada más los trabajadores obreros urbanos y los consumidores, sino que también fuera la integración de los grupos campesinos para que fuera lo que en otros países pues se conoce como trabajador y no hay la división de que el trabajador del campo, el trabajador de la iniciativa privada y el trabajador del Estado. Todos trabajamos por un sueldo. Entonces, todos trabajamos para sobrevivir y si traspasamos eso, para vivir, para un buen vivir. Dos cosas por último, Nacho. Un mensaje que quieras mandarle a los compañeros de la Resistencia y antes de ese mensaje, a mí sí me gustaría porque ahora resulta que muchas personas comentan que somos empresarios. Y sí hay que decirles, somos empresarios, pero hay diferentes clases de empresas, de acuerdo a lo que se ha platicado y visto ahorita con tu libro. ¿Qué les dirías a estas personas que nos dicen empresarios? Pues simplemente que se emprende un negocio, ¿no? Y entonces se vuelve empresario. Empresario quiere decir alguien que inicie, emprende algo, ¿sí? No quiere decir que es capitalista, ¿sí? Entonces, por eso yo digo en el libro, empresarios sociales, que estamos emprendiendo un negocio colectivo para el beneficio de los socios y sus familiares y con un servicio hacia el externo para el beneficio de los consumidores, ¿no? Entonces, es una cuestión social muy fuerte, ¿no? Que le quieren cambiar el nombre, bueno, pues no sé cómo le llamarían, ¿no? Pero yo digo que en un sistema capitalista a veces dicen, no, pues es que el mercado y satanizan el mercado, pero estamos finalmente insertos en el mercado, ¿no? Y entonces, pues como empresarios tenemos que pensar en que tenemos que ser competitivos en ese mercado, ¿sí? Y no como alguna vez se pensaba y decía, bueno, pues somos damas de la caridad y que no vamos a generar nada y todo lo vamos a hacer a buena voluntad. No, se lucha por cambiar las cosas, ¿no? Y que el trabajador tenga un ingreso digno, o como le llaman ahora, decente, ¿no? Y entonces esa es la lucha. La eterna lucha de clases. Un mensaje que quieras enviar a los compañeros que se encuentran en este momento viéndonos, que nos verán después y que estamos en Resistencia, las familias electricistas, auditorio en general. Pues yo digo que no se desanimen, que van por una ruta muy bien trazada, ¿no? Tienen gente muy capaz que los está dirigiendo y que no pierdan ese camino del cooperativismo y que sean fraternos con su sindicato, ¿no? Y que logren una transformación. Yo creo que finalmente cuando se trasciende es cuando se logra un cambio. Y entonces también ese cambio pues tiene que venir desde adentro. La persona tiene que cambiar su mentalidad para
volverse cooperativista. Pues sin más por el momento, agradeceremos mucho a que nos hayan escuchado, que hayan tenido la oportunidad de escuchar esta plática con el profesor Ignacio López Carvajal de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, también integrante del programa de autogestión cooperativa igual de la UACM e integrante del colectivo de cooperativas de la Nueva Central. Agradecemos también a nuestro compañero Héctor Pimentel en la producción y pues sin más vamos a escuchar un poquito de música y nos vemos la siguiente semana aquí en su programa Tejiendo Redes. Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas, que viva la cooperativa LF del Centro, que vivan las cooperativas, los trabajadores organizados y que viva la Nueva Central de Trabajadores. Muy buenas tardes, buen provecho. Te esperamos la próxima semana para seguir tejiendo redes y cambiar nuestro entorno. Hasta entonces.